Hola hermanos, bendiciones de parte del Señor. Hoy les voy a compartir un sueño y su interpretación que me dio el Señor acerca de un tornado con rayos negros que tenían ojos y bocas de fuego. Amén, así que voy a empezar. En este sueño yo me encontraba en casa cuidando unas niñas que sentían como que eran familiares mías o hijas de mi madre. Y de repente las niñas quisieron ir a curiosear a una escuela a la que ellas solían asistir, pero de la que ellas ya no eran parte porque ahora estaban bajo mi cargo. Yo las cuidaba y les enseñaba. Entonces salieron las niñas de la casa y se encaminaron hacia la escuela para ver qué era lo que estaban haciendo sus compañeritas de la escuela a la que ellas solían asistir. Las niñas eran como de 8 a 9 años de edad más o menos. Y yo las seguí para tratar de regresarlas a casa. Entonces, ellas no se detuvieron hasta que nosotros llegamos a la escuela. Y las niñas se acercaron a su clase anterior donde solían asistir y habían llegado a la hora de snack. Y vieron que una niña de la escuela estaba preparando el snack. En eso, que ellas estaban distraídas, observando cómo repartían y comían el snack, empezó a sonar una alarma de emergencia. Era una alarma de tornado, de emergencia de tornado en la escuela. Y todos la escuchamos, pero la escuela no la tomó en serio. Y después de eso, al ratito volvió a sonar esa alarma, nuevamente esa alarma de emergencia. Y esa alarma sí era en serio. La maestra que estaba con las niñas envió a todos a sus casas prontamente y cada quien corrió a las casas. Pero yo y las niñas que estaban conmigo estábamos muy lejos de casa por causa de haber ido a esa escuela que ya no era de las niñas. Ya ellas no iban a esa escuela. Entonces yo salí a ver si había algo en el cielo para ver si nos daba tiempo de llegar a casa. Y vi que una camioneta volaba en los aires por causa del tornado. Entonces se me ocurrió a mí pedirle las llaves de la camioneta de la mamá a una de las niñas. Y ella me la dio, pero el tornado se empezó a acercar muy rápidamente y nosotros ya no pudimos ir ni a la camioneta ni regresar a la casa. Entonces salimos de la escuela y empezamos a ver dónde nosotros podíamos escondernos, pero por todos lados venía ese tornado. El tornado traía rayos bien extraños, eran rayos negros que eran como sombras y que tenían ojos y bocas de fuego. Y estos caían y golpeaban todo en su camino para destruirlo. Así que no nos quedó más que arrimarnos a un pasadizo que estaba ahí cerca de nosotros, y luego yo vi que en la pared de ese pasadizo había unas como bodegas con puertas Lamfor que estaban cerradas. Estas puertas son puertas metálicas de acero que se enrollan para arriba para poder abrirlas. Entonces yo intenté por si acaso abrir una de esas puertas, ya que era nuestra única esperanza. Nosotros no teníamos a dónde ir. Y levanté la puerta, la puerta Lamfor, y esta se abrió. Pero había otra puerta Lamfor detrás de esta y otra más detrás de esa, y así algunas puertas más. Pero todas las puertas yo las pude abrir. Luego llamé a las niñas, que ahora eran como 5 de ellas, porque unas de ellas pertenecían a la escuela. Entonces todas entramos en la bodega, ellas entraron en la bodega conmigo, luego casi con las justas. Nosotros pudimos cerrar todas esas puertas de metal y adentro de esa bodega no había nada, estaba vacía, estaba limpiecita. Así que allí en el medio de esa bodega nosotros hicimos un círculo con las niñas y nos abrazamos esperando que ese tornado pasara y no nos tocara. Pero nos sentimos a salvo. Nos sentimos también que ese lugar era seguro porque tenía muchas puertas metálicas que lo cubrían. Y la bodega estaba vacía, estaba limpiecita, así que nada adentro nos podía golpear durante el tornado. Después se sintió como un silencio y pareció que ya pasó el tornado, y ahí me desperté.
Ahora les voy a dar la interpretación que me dio el Señor acerca de este sueño. Las niñas, ellas representan a los hijos de Dios que son como niños en el Evangelio. Ellas representan a los que son como niños en el Evangelio que necesitan madurar espiritualmente por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra, y necesitan aprender la importancia de alejarse de la tentación, de no dejarse distraer, de no desear lo que otros tienen, de no volver al pasado de donde Dios ya los sacó, pero que al mismo tiempo están bajo la gracia de Dios mientras van aprendiendo. Les voy a leer lo que dice la palabra en 1 Corintios 3:1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Ahora Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y Hebreos 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. La curiosidad de lo que hacen los demás las lleva a las niñas a desear lo que otros hacen. Y la curiosidad es inevitable en los niños en general y también en los niños espirituales porque les cuesta aprender. Pero a los que Dios nos ha madurado en el Evangelio, debemos ver por los más jóvenes y cuidar de ellos, especialmente cuando están en peligro por causa de la curiosidad. Dios nos pone en su camino para advertirles, para ayudarles a alejarse de lo que no es para ellos. Así que la advertencia de parte de Dios es la siguiente. Lucas 17, versos 32 y 33. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Génesis 19, 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Ten cuidado, mi hermano, de mirar hacia atrás y regresar al pasado o a aquello de lo que Dios ya te sacó, es lo que te está diciendo el Señor. La escuela representa el lugar donde los niños espirituales están aprendiendo de los caminos del Señor. Y las niñas que estaban bajo mi cuidado estaban aprendiendo conmigo en mi casa, que también al mismo tiempo le pertenecía a mi madre. Y habían salido de la escuela a la que antes asistían. Y su madre, que era mi madre, les había puesto bajo mi cuidado. Esa era mi tarea, enseñarles, porque ella me había dado el cargo de cuidarles y el cargo de enseñarles. Mi madre en el sueño representa al Señor, porque de Él son todos sus hijos, los grandes y los pequeños. Y mi madre es una figura de autoridad sobre mí y sobre las niñas que me había dejado a cargo. Ella era madre para mí y madre para las niñas. Pero aunque las niñas no eran mis hijas, ellas estaban relacionadas conmigo, como lo estamos todos los que somos hijos de Dios. Al mismo tiempo, también somos hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, ¿por qué están las niñas bajo mi cuidado y no en la escuela junto con los demás? Porque dice el Señor que Él está haciendo muchos cambios en los últimos tiempos. Uno de ellos es que Dios está separando a su iglesia, como yo ya lo había dicho anteriormente en otros videos. Él está separando a su remanente, separando a su iglesia. Él está levantando siervos que obren de acuerdo al corazón de Dios, con fe verdadera, obediencia radical y temor santo de Él. Y a estos siervos Dios les da y les va a dar la responsabilidad de cuidar y enseñar a otros el verdadero camino de la fe, que es el camino estrecho. Dios está sacando a sus ovejitas fuera del sistema de religión,
fuera del dominio controlador de Satanás que está sucediendo en muchas iglesias, y fuera de ese encantamiento y la brujería que tiene dormido al pueblo de Dios. Dios está sacudiendo a la iglesia para despertarla y liberarla del dominio babilónico de los últimos tiempos. ¿Qué es el dominio babilónico? Apocalipsis 17:5 dice: tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Es la gran ramera de la que el libro de Apocalipsis habla, la cual seduce a los hijos de Dios para que forniquen con ella espiritualmente y así se rebelen contra Dios. Les voy a leer lo que dice Hebreos 12, versículos del 24 al 29. La palabra dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, un fuego consumidor. Las niñas que pertenecían a la escuela estaban haciendo su rutina escolar diaria. Iban a tener su hora de snack para comer, pero eso fue lo que desearon las niñas que estaban conmigo, porque extrañaban ser parte de esa escuela. Pero el Señor te dice a ti que Él entiende tus luchas, que Él no ignora lo que tú sientes en tu corazón y lo que tú deseas. Mas la voluntad de Dios para tu vida debe siempre prevalecer por encima de lo que anhela tu corazón. Porque los pensamientos de Dios, como dice su palabra, no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos son sus caminos. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos, como son más altos los cielos que la tierra. No existe mejor decisión en la vida del creyente que el decidir confiar completamente en Dios y obedecerlo, porque Él guardará nuestros pasos y nos cuidará del mal. Nunca se olviden, queridos hermanos y hermanas en Cristo, que Dios es un Padre bien responsable de sus hijos. Y Él es fiel a su palabra. Él no es mentiroso. Amén. La distracción de estar viendo lo que hacían los demás nos mantuvo lejos de casa. Pero yo no estaba ahí por la distracción, sino por cuidar de las niñas que estaban bajo mi cargo y tratando de convencerlas de que nos regresáramos a casa. Pero en ese momento yo no podía hacer nada más por ellas, más que estar con ellas y no dejarlas solas. Pero cuando vino el tornado y nosotros no pudimos regresar a casa porque estábamos muy lejos, yo era la que tuve que buscar la manera de ir a un lugar seguro para sobrevivir y para ayudar a las niñas que estaban bajo mi responsabilidad, a la cual se sumaron otras niñas que eran de esa escuela pero no pudieron ir a sus casas por causa del tornado. Hermano, que eres maduro en la fe, esto es lo que te dice el Señor: tu responsabilidad como obrero de Dios es demasiado grande. Tú no puedes darte por vencido. Tal vez porque sientes que no puedes hacer nada para ayudar. Aún así te dice el Señor y te anima el Señor a continuar haciendo lo que esté en tus manos por cuidar de los más pequeños que le pertenecen al Señor. Aunque por un momento solo puedas estar con ellos y nada más. Pero mira esto, ¿qué hubiera sucedido si yo dejaba a las niñas irse solas y yo me quedaba en casa a esperarlas?
Tal vez las niñas se hubieran muerto en el tornado porque no hubieran tenido a dónde ir, ni quien las guiara. Y aunque yo me hubiera salvado por ser más madura, hubiera sido una irresponsable y culpable de no haber cuidado de las niñas. Pero yo fui tras las niñas, y aunque no podía hacerlas regresar, porque estuve ahí con ellas, tratando de convencerlas, pero no podía hacerlas regresar, pero yo estuve ahí con ellas, y eso es lo importante. Estuve ahí con ellas para cuando llegara el momento de que verdaderamente me necesitaran. Y así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos ese libre albedrío que nos ha dado Dios para decidir lo que nosotros queramos hacer. Pero muchas veces nosotros decidimos mal y nos equivocamos. Mas Dios, Él siempre está ahí con nosotros y Él no nos fuerza a hacer su voluntad. Tan solo nos enseña, nos advierte y nos anima, pero a la final Él nos deja decidir y Él respeta nuestra decisión aunque esté mal. Y después en su gracia y en su misericordia que es tan grande, Dios nos ayuda cuando nos arrepentimos y venimos a Él de corazón. Dios no nos abandona en las manos de Satanás, ni tampoco debemos hacerlo nosotros con nuestro prójimo, porque hemos sido llamados a ser el ejemplo de Dios. Amén. Dios guía nuestros pasos. Cuando empezó el tornado y todos los que estaban en esa escuela corrieron para sus casas, no quedó nadie en la escuela, yo fui la que buscaba a dónde poder ir para poder estar a salvo. Y para los hijos de Dios, su gracia y su cobertura siempre va con nosotros. No te olvides de eso, hermano. La gracia y la cobertura de Dios va contigo a donde quiera que tú vayas. Y todo lo malo que sucede, Dios lo usa para nuestro bien. Así dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Amén. En este caso, el habernos alejado de casa, Dios lo usó para nuestro bien, porque en el sueño ese tornado iba como en dirección por donde estaba nuestra casa ya. Y en esa dirección también estaba la camioneta que estaba volando en el aire. Por eso nosotros no pudimos regresar allá, porque ya el tornado estaba en esa dirección. Pero la escuela tampoco era un lugar seguro, porque todos corrieron a sus casas y ahí no quedó nadie. Con todo, el Señor ya tenía un lugar preparado para nosotros estar seguras. Y era esa bodega que estaba reforzada con muchas puertas cerradas y estaba ahí delante de nuestros ojos. Porque así de bueno es el Señor, así cuida de nosotros Dios. Nada de las cosas que nos suceden en la vida o que se nos presentan en la vida, nada de esas cosas son simple coincidencia. En todo detalle que concierne a los hijos de Dios está la mano de Dios obrando. Y Él tiene el control de todo en absoluto. A veces el plan de Dios no lo conocemos en el momento de la desesperación. Pero Dios siempre tiene un plan para sus hijos porque Él nos ama inmesurablemente. Y Él ya conoce el futuro antes de que nosotros lo vivamos. Y Él nos cuida de lo que está por venir, porque la palabra dice que Dios protege a los suyos. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. De ese tornado que estaba en el cielo, salían rayos negros a golpear diferentes lugares mientras se iban moviendo, y estos rayos tenían ojos y bocas de fuego, eran bien extraños. Yo los pude ver porque venían por todos lados. Estos rayos negros representan espíritus malignos que han sido enviados de los aires para matar y destruir. Y ellos iban destruyendo todo lo que golpeaban. Pero cuando llegaron a nosotros, pasaron y no nos tocaron porque estábamos en un lugar reforzado con muchas puertas cerradas. Lucas 10, del 17 al 20 dice: Cuando los 72 discípulos regresaron,
le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aleluya, gloria al Señor por eso. Las muchas puertas metálicas representan la obediencia continua a Dios, de separarse de lo que no es bueno para uno, aunque sea bueno para los demás, o de lo que puede llevarlo a pecar. Y la bodega vacía representa un templo limpio, donde no hay cosa alguna que el enemigo pueda agarrarse para golpearnos. Yo era la bodega que estaba bajo la cobertura de Dios. Y también lo es todo creyente quien teme al Señor y lo obedece continuamente y mantiene limpio su templo y lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios me usó para proteger a los que había puesto bajo mi cargo, que son niños en el camino de la fe y no han entendido todavía los peligros a los que lleva el enemigo por medio de sus artimañas. Y están todavía luchando para tener dominio propio, para dejar la curiosidad, para no abrir una puerta que Dios ya cerró. Pero estos pequeñitos están bajo la gracia de Dios. Y Dios cuida de ellos mientras ellos van creciendo y madurando en los caminos del Señor. Y nosotros, los que ya hemos madurado en la fe, somos responsables de ver por los que están bajo nuestra responsabilidad para cuidar de ellos, protegerlos del maligno. Al final del sueño hubo silencio, después que pasó el tornado. Pero nosotros era como que no podíamos saber si ya había pasado o si todavía estaba por ahí con todo. Nosotros estábamos seguras porque la bodega estaba limpiecita, la entrada tenía muchas puertas cerradas, una encima de la otra, y eso nos daba seguridad. Hermano, tu seguridad se encuentra en Cristo Jesús. Teme al Señor, ten fe en Él y obedece lo que Él te pida. Hazlo sin demorar, no demores en tu obediencia. Refuerza tu entrada, cúbrela muy bien, porque Satanás no está jugando en estos últimos tiempos. Pero tampoco Dios, acuérdate de eso, que tampoco Dios está jugando. Y si tú te llenas de la presencia del Señor, más grande va a ser el que está en ti que el que viene contra ti. Amén. Mira lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.